Jueves 6 de junio del 2024, 3 y 9, buenas tardes, 3 y 9 de la tarde, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Checkley, mediante esta audiencia virtual a través del sistema Google Meet, va a llevar a cabo la audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa de don Jorge Luis Flores Ancachi en el proceso seguido por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado, expediente 61-2023-5. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes por la Fiscalía. Muy buenas tardes, señor juez supremo. Muy buenas tardes a la defensa. Por el Ministerio Público, Luis Alberto Germaná, fiscal adjunto supremo del área de denuncias constitucionales y enriquecimiento ilícito. Los datos han sido ya proporcionados oportunamente y en este expediente. Gracias, doctor. Por la defensa pública. Por la defensa del señor Flores. Muy buenas tardes, señor magistrado, representante del Ministerio Público, con todos los presentes, el suscrito Juan Alfonso Malqui La Barrera, con los demás datos ya asignados en autos. Muchas gracias, doctor. No hay escritos, ¿no? No hay escritos presentados. Doctor Malqui, tiene el uso de la palabra por 12 minutos para escuchar sus argumentos respecto a esta tutela de derechos. Si necesita más tiempo, me avisa, por favor. Muchísimas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, esta defensa llega a este estadio procesal de conformidad al artículo 71, inciso 4 del Código Procesal Penal ante la evidente vulneración de los derechos constitucionales de mi patrocinado. Entre ellos, pues, el derecho de defensa, presunción de inocencia, no autoinculpación, disposiciones específicas de la legalidad provistas, pues, como derechos de mi patrocinado en calidad de diputado, como el derecho a la legitimidad probatoria en etapa de diligencias preliminares. Acudimos, pues, señor magistrado, vía tutela de derechos, a fin de que se dicten las medidas de corrección y protección ante, pues, los evidentes hechos irregulares, diligencias y pruebas ilícitas e inauténticas que afectan los derechos antes descritos, los mismos que están sirviendo, pues, como base para una pericia de homologación de voz, que, bueno, en este caso el peritaje lo han denominado fonético acústico forense. Y mediante esta, pues, tutela de derechos, el magistrado, su despacho, pues, resuelva su exclusión de este informe pericial fonético forense. Es el hecho, señor magistrado, que mi patrocinado ha sido, pues, o es investigado por el delito de concusión, lo cual mediante disposición número 1 de fecha 12 de julio del 2023, estamos, pues, a puertas de cumplir un año de este inicio de estas diligencias o de esta investigación, se inicia, pues, esta investigación preliminar. Luego, mediante disposición fiscal número 2 de fecha 2 de diciembre de 2023, y es una ampliación de 60 días, luego mediante disposición 3, otra ampliación de 30 días, luego mediante disposición número 4 de fecha 5 de diciembre, bueno, declara, pues, Fiscalía declarar complejo este proceso, y asimismo porque supuestamente requería hacer una pericia de homologación de voz. Pero ¿de dónde pretendía hacer esta pericia? De un reportaje, específicamente reportaje de Cuarto Poder, de una programación del 9 de julio del año 2023. Por lo cual, esta empresa de radiodifusión le indicó al Ministerio Público que no contaba, que no conocía prácticamente de dónde habían obtenido esta fuente de estos audios que atribuyen a mi patrocinado. Siendo, señor magistrado, que el propio Ministerio Público ha reconocido que no ha obtenido ningún archivo en su fuente original de los audios o videos, que hasta el momento no se sabe qué cosa es, que fueron, pues, realizados para este reportaje. Ello mediante una disposición número 15. Sin embargo, el Ministerio Público ha procedido con la realización de la pericia de homologación de voz, a lo cual, pues, esta defensa se opuso en reiteradas oportunidades, toda vez que no se están dando, pues, las condiciones de credibilidad a ese audio. Se pidió, entre otros puntos,
se tenía que indicar la procedencia original o establecer si es que es una copia de una fuente original. Se tendría que indicar qué tipo era, un archivo MP4, mediante qué equipo electrónico se habría grabado, si es que este audio había sido manipulado o editado mínimamente, conocer, no se ha hecho o se ha hecho caso omiso a nuestra pretensión. Asimismo, señor magistrado, si es que contaba un código hash, entre otras, pues, observaciones que nosotros pusimos. Nosotros, en una tutela anterior, señor magistrado, también presentamos pidiendo que no se llegue a elaborar este peritaje porque no se cumplía, a lo cual su despacho nos indicó, y por supuesto bien indicado, que no se podría pues determinar toda vez que todavía no se ha concretado. ¿No? En caso pues el Ministerio Público indique que es algo similar. Si bien es cierto, en un anterior fue sobre un hecho parecido, pero no se contaba con el peritaje y con lo cual ya se consumó este hecho. Entonces, señor magistrado, nosotros lo que hemos pedido, y tal como no lo pedimos nosotros, sino lo pide la propia resolución de gerencia del Ministerio Público 365-2020, ¿no? Que es la guía para la elaboración de este tipo de peritajes. ¿Qué indica esta guía? Que para que se realice este tipo de peritajes se debe contar con el archivo original o fuente original o una copia espejo. Ahora, señor magistrado, hablando pues de material dubitativo. Y no solamente lo dice la guía, señor magistrado. Según criterio unificado pues de la Corte Suprema, establece que la pericia fonética sirve para demostrar la autenticidad de la voz, y lo dice pues también en la casación 1251-2019, que es necesario la realización de esta pericia, o para la realización de esta pericia contar con el archivo original, fuente original o una copia de la fuente original, lo cual simplemente no existe, señor magistrado. También, señor magistrado, esta defensa solicitó que al pretender hacer una pericia, que mínimamente se tome en cuenta las pericias de parte que se había realizado, lo cual pues también hizo caso omiso. Lo cual pues, señor magistrado, evidentemente transgrede el numeral 2 del artículo 158 del Código Procesal Penal. Entonces, señor magistrado, con lo cual podemos ver que existe una serie de acciones irregulares y se ha vulnerado pues el derecho a la legitimidad probatoria. Del mismo modo, señor magistrado, debemos indicar que para este tipo de pericias deben haber, como indica la guía, 3 peritos. Pero acá solamente han trabajado 2 peritos, o al menos la identificación de material dubitativo, que es la parte principal, solamente han trabajado 2 peritos. Es más, siendo pues que el perito Pablo Ángel Ramírez bien entra en reemplazo del perito Eric Carlos Cervantes ya el 10 de abril, cuando ya se había levantado pues el material dubitativo. ¿Y qué nos dicen los peritos en la primera observación, señor magistrado, que nosotros indicamos sobre la autenticidad de este audio? Y esto lo firman pues los peritos. Dicen: se sostiene que el objetivo pericial encomendado a los peritos oficiales del Ministerio Público se basa únicamente en una pericia de homologación de voz, más no verificación de autenticidad. Entonces, ellos no verían a ver si es auténtico. Ellos lo único van a ver es si es que se parece o no se parece el tono de voz, lo cual, pues, señor magistrado, no puede ser calificado como una prueba científica de este tipo. Señor magistrado, asimismo, debemos indicar de que no se ha respetado pues la cadena de custodia de este material probatorio, siendo que se puede identificar el Ministerio Público mediante disposición 7 y providencia 55, inició pues una mesa de trabajo para el 6 de marzo. En la misma pues que se visualiza que el fiscal adjunto Renato Pérez
recibió el indicio el día 8 de febrero de 2024 a horas 8 de la mañana. Este derivó este material a otra persona a las 9:30 de la mañana y luego no se sabe quién sería esta persona a la quien se le hubiera entregado este material, toda vez que no existe una identificación, solamente existe un número, que no sabemos si es DNI o es teléfono, de una persona que supuestamente custodió este material. No existe nombre, no existe cargo, no existe firma. Y este mismo fue quien trasladó este material del Ministerio Público a la Oficina de Pericias del Ministerio Público. Y esto pues también es parte de la observación que cuenta, en la cual está el acta del 6 de marzo del 2024. Entonces, por este tipo, señor magistrado, de hecho, es que esta defensa estima que se tiene que, o su despacho debería excluir este material probatorio. Señor magistrado, nos encontramos pues en una época donde está de moda la inteligencia artificial, y esto pues debemos tener muy en cuenta. Con una sola escucha de un audio, del cual no se conoce dónde se grabó, dónde se editó, no se conoce dónde se fabricó ese audio. Solamente se tiene que tratar de ver si es que coincide la tonalidad de voz o si debe hacer un examen exhaustivo para verificar la autenticidad. Porque de lo contrario, señor magistrado, pues sería dejar un mal precedente, pretender pues que si aparece un audio de cualquier alto funcionario, solamente se va a verificar que coincide el tipo de voz, los tonos, o se debe también pues hacer un examen más exhaustivo para poder determinar la validez o no de ese audio. Por lo expuesto, señor magistrado, esta defensa solicita que su despacho dicte las medidas de corrección y protección y resuelva pues la exclusión de este informe pericial fonético acústico forense número 48/2024, lo cual pues también se contrapone al pedido del Ministerio Público de inclusión 4 y 7, que lo que pidió fue una pericia de homologación de voz. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctor. Doctor Yamaná tiene el uso de la palabra por 12 minutos también. Muchísimas gracias, señor juez. Voy a ser breve, voy a tratar de ocupar el tiempo concedido, pero básicamente mi respuesta va a ser en una sola línea, y con todo respeto lo digo así. Se trata de un tercer pedido sobre lo mismo. Tercer pedido sobre lo mismo. En efecto, como lo ha señalado la defensa técnica hace un momento, mediante un primer escrito del 15 de diciembre del 2023, la defensa técnica del congresista Jorge Luis Flores Ancachi solicita una primera tutela de derecho, debido supuestamente que se le está vulnerando diversos derechos constitucionales, que ha mencionado también en ese momento la defensa, para que se dicten medidas de corrección, medidas de protección de las actuaciones, diligencias y respecto a las pruebas ilícitas e inauténticas que le afectan. Las mismas que están sirviendo de base para la diligencia de una pericia de homologación de voz, solicitando en ese entonces que se excluya la diligencia ordenada, es decir, esta pericia, que no se lleve a cabo. Esa audiencia de tutela de derecho se llevó a cabo el día lunes 22 de enero del 2024, siendo que en su desarrollo la defensa técnica, en similares términos, cuestionó también la realización de esta pericia de homologación de voz, según refirió en ese momento, como lo he hecho ahora, que de acuerdo con la resolución de gerencia número 365/2020, que aprueba la guía para la elaboración de pericias fonético-acústicas de homologación de voz, que ha sido elaborada por el Ministerio Público, en su punto 5.2, muestras empleadas señala que para la elaboración de un informe pericial de homologación de voz, se requiere de muestras de voz dubitadas e indubitadas, que deben estar contenidas en archivos de audio y en fuente original. Es decir, según la defensa técnica, que para la realización de dicha pericia el Ministerio Público debió recabar
los audios originales, lo cual no se hizo durante el transcurso del plazo de la investigación preliminar, ¿no? Asimismo, en ese momento señaló en esa dicha audiencia que había presentado un escrito a la Fiscalía advirtiendo de dicha situación que contravendríamos nuestra propia guía y generaría nulidades, pues dichos audios deben contar con código hash, metadata, a fin de resguardar la autenticidad de ese medio probatorio. Sin embargo, argumentó que mediante disposición número 5 se había resuelto no al lugar a su requerimiento. Precisó además, en ese momento también, que su pedido se encontraba parado en el acuerdo plenario 4 del 2010. En dicha audiencia, señor juez, sustentamos nosotros nuestra oposición, basando nuestros argumentos en que en casos similares al presente, como fue la tutela de derechos resuelta en el expediente 5-2020, fecha 19 de febrero de 2020, caso Jorge del Castillo Gálvez, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema había detallado que no se puede cuestionar la fiabilidad de la información obtenida en una diligencia fiscal, contenida en un soporte tecnológico, siendo la propia actividad investigativa la que permitirá concluir si es posible o no realizar una pericia de homologación de voz con el material que se haya podido recaudar. Por otro lado, el Ministerio Público también señaló en dicha audiencia que de la verificación del escrito de tutela no se había precisado cuál era el derecho fundamental vulnerado que alega la defensa técnica, amparándose únicamente en el derecho a la legitimidad probatoria, pero no en un derecho en concreto que se vería afectado, ¿no? El Juzgado Supremo, vuestro despacho, señor juez, resolvió mediante resolución número 2 de fecha 23 de enero del 2024 declarar infundada esta primera tutela de derechos que había sido solicitada por el investigado Flores Ancachi. ¿Cómo fundamentó, señor juez, usted lo conoce mejor que yo, dicha resolución? Dijo, la referida guía, y lo voy a leer textualmente en el punto 5.2, muestras empleadas, señala que para la realización de los informes periciales de homologación de voz, se requieren necesariamente las muestras dubitadas e indubitadas, en este caso no existen, las que pueden estar contenidas en archivos informáticos de audio, video, cinta magnetofónica, entre otros, en fuente original o remitir una copia digital del archivo original contenido en un disco óptico o en un disco de almacenamiento de datos digitales. En consecuencia, lo dijo su despacho en su momento, no se advierte vulneración a derecho a la ley. ¿Qué más se mencionó en dicha resolución? Que la guía también detalla en el apartado 5.3, requerimientos técnicos generales para la elaboración de estas pericias, que con la finalidad de velar por la obtención de los mejores resultados en las pericias de homologación de voz, el perito deberá recibir los archivos informáticos de audio o video, materia de análisis, con sus respectivos códigos hash, pero de no tenerlo, se generará un código de aseguramiento digital, con lo cual es posible la realización de una pericia de homologación de voz de disco óptico CD sin contar con el código hash. En consecuencia, también lo dijo vuestro despacho, no se advierte vulneración. Finalmente, en dicha resolución, la tutela de derechos es un mecanismo eficaz tendiente al restablecimiento del status quo de los derechos vulnerados que encuentra una regulación expresa en el código, ¿no? Esta resolución fue apelada de esta primera tutela de derechos. Fue apelada por la defensa técnica, tenemos conocimiento que aún no se ha señalado fecha para la audiencia de la Sala Penal Permanente. Luego de ello, señor juez, la defensa, mediante escrito de fecha 11 de marzo de 2024, ha solicitado una segunda tutela de derechos, que no es esta, porque esta es la tercera, una segunda tutela de derechos, también debido a una supuesta vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso, derecho de defensa, presunción. ¿Doctor? No. Esa es una distinta, digo. Sí, es una segunda tutela, es una segunda tutela. Me parece que usted estaba de vacaciones, señor magistrado, en ese momento, cuando esta ha sido resuelta. Decíamos que para que se editen igual medidas de corrección y protección de las actuaciones, diligencias, a fin de no permitirse
incorporaciones de pruebas inauténticas o irregulares. Solicitó también exhortar a la Fiscalía a realizar un análisis completo e integral sobre las características técnicas del material, es decir, los audios que están contenidos en el archivo, el video de fecha 9 de julio del 23. Solicitó nuevamente que se realice la pericia respetando las garantías técnicas establecidas por el Ministerio Público en su guía y sobre todo el respeto a la legalidad probatoria en la investigación preliminar. Nuevamente, en el desarrollo de esa audiencia, de esa segunda audiencia de tutela de derechos que se llevó a cabo con fecha 16 de abril de 2024, la defensa del congresista, el señor Malki, solicitó igualmente que lo que está pretendiendo ahora, que se declare la nulidad de la mesa de trabajo de los peritos programadas con fecha 6 y 7 de marzo. En ese momento señaló por inconcurrencia de un perito oficial, que es lo que mismo ha señalado hoy día, como todas las actuaciones que se habrían realizado el Ministerio Público con posterioridad de ello, ¿no? Y que también se descarte el material proporcionado por la compañía de radiodifusión, que es el canal América Televisión, ¿no? Para que no pueda ser utilizada ese material en la pericia de homologación de voz, debido a los mismos argumentos que ha señalado, que es un CD que contiene una grabación en formato MP4, etcétera, etcétera. También hizo mención en dicha segunda tutela a la resolución de gerencia general del Ministerio Público, la 365-2020, que es la guía que también le hemos mencionado hace un momento, en donde se detallan cómo se deben elaborar los informes periciales de estos tres tipos, ¿no? Porque son tres, en realidad, tres tipos de informes, ¿no? El fonético, el lingüístico y el pericial fonético, ¿no? Esta segunda tutela, señor magistrado, luego de que también expusimos nuestros fundamentos, fue declarada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria mediante resolución número 3 de fecha 17 de abril del 2024, improcedente la solicitud presentada por el congresista Flores Sancachi a través de su defensa técnica y fundamentó su decisión en los siguientes argumentos de esta segunda tutela, ¿no? Que con fecha 23 de enero del 2024, ya el Juzgado Supremo en el incidente 61 del 2023 había expedido una resolución 2, que es la que hice lectura hace un momento, mediante el cual se había declarado infundada la primera tutela de derechos propuesta por la defensa, es decir, que lo referente a cuestionar la pericia de homologación de voz, entonces, que fue impugnada y que actualmente se encuentra pendiente de resolver ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, expediente 77-2024. Entonces, estando a lo señalado, se está ante el mismo pedido ya resuelto en el expediente anterior y bueno, fue declarado, como decíamos, improcedente. Luego de ello, la defensa, mediante un escrito de fecha 22 de abril del 2024, no lo pide como tutela, pide una aclaración de esa segunda resolución, de ese auto que resolvió, que era la resolución número 3 de fecha 17 de abril, advirtiendo que se habrían omitido incluir pronunciamientos sobre algunos de sus pedidos. Estos pedidos que ya son reiterativos, señor magistrado. Este pedido de declaración, vuestro despacho, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, mediante resolución número 4, de fecha 23 de abril del 2024, resuelve también declararlo improcedente la solicitud de declaración presentada por el señor Flores Sancachi, debido a que ya fue parte de un análisis anterior de tutela de derechos que a la fecha se encuentra pendiente de ser resuelta, etcétera, etcétera, ante la Corte Suprema. Entonces estamos, señor magistrado, por último, esperemos que sea por última vez, ante un tercer pedido de tutela de derechos. Sobre este mismo propósito, bajo los mismos 6 argumentos que ahora se encuentran detallados en su escrito, en su solicitud, en las páginas 3 y 4. Usted los puede revisar y son los mismos que el señor Flores Sancachi, a través de su defensa técnica, tanto en su primer pedido como en su segundo pedido, como en este tercer pedido,
viene repitiéndolo, cuestionando lo mismo, que se ha realizado una pericia de homologación de voz, la que refiere que sería ilegal, inauténtica e irregular, todo junto. Nuevamente con los argumentos que habría una supuesta vulneración a estos derechos fundamentales, que dice el de debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, la no autoinculpación a la dignidad humana, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que pide ahora? Igualmente, la exclusión de la pericia homologación de voz y que se resuelva esta exclusión contenida esta pericia en el informe pericial fonético acústico forense 48-2024 de nuestra carpeta 200-2023. Consideramos entonces, señor juez, para finalizar, que debe declararse la improcedencia de este tercer pedido, de esta tercera solicitud, ya que como en los casos anteriores se trata de un pedido reiterativo, basado en los mismos argumentos que ya han sido puestos en conocimiento de su juzgado supremo y que sobre ellos incluso ya han recaído resoluciones judiciales que han sido impugnadas y se encuentran pendientes de ser resueltas por la instancia superior. Se trata pues del informe pericial fonético acústico 048-2024, que sería importante señalar que este peritaje concluye que la voz masculina del audio de la muestra dubitada que ha superado el análisis de calidad y la voz del señor Jorge Luis Flores Ancachi proviene del audio de la muestra indubitada. Al respecto, se ha señalado lo siguiente, que a nivel cuantitativo, referido a las características acústicas de la voz, mediante la comparación automática con el software biométrico, se ha establecido el resultado que es el mismo locutor con alta probabilidad, ¿no? En dicha pericia, además, se concluye que por la complementación de los métodos de análisis en la homologación de voz, se ha llegado a la conclusión que existe alta probabilidad de que la voz de la muestra dubitada y de la muestra indubitada correspondan al mismo locutor. Se trata, por tanto, y no lo dice en su solicitud. Ya, doctor, ya para cerrar, pues ya tenemos 2 minutos más. Sí, señor magistrado, si me puede dar 1 minuto, 2 minutos, le rogaría, por favor, ya para terminar. Gracias. No lo dice en su solicitud de tutela esta tercera, que esta pericia de homologación de voz es un elemento de convicción que ha sustentado nuestra denuncia constitucional que ha sido presentada con fecha 8 de mayo ante el Congreso de la República, que es el elemento de convicción que acredita, como decíamos, que se trata del mismo locutor, ¿no? Entre ambas soportes acompañados. En realidad no entendemos lo que está cuestionando la defensa en esta tercera oportunidad, porque si lo que cuestiona es la producción del informe pericial por irregular, esto ya ha sido resuelto en las tutelas anteriores, ¿no? Y que en todo caso, si lo que cuestiona es su licitud, el acuerdo plenario, que también lo ha mencionado el señor Flores Ancachi en su solicitud, se puede solicitar, dice este acuerdo plenario, la exclusión de un material probatorio cuando ha sido obtenido ilícitamente. El señor Flores Ancachi parece que los argumentos que nos ofrece va más bien por la irregularidad en la confección, en la elaboración de la pericia, no en la ilicitud de la obtención del material probatorio. Estamos ante dos conceptos totalmente distintos, ¿no? Además, por último, ya ahora sí para finalizar, nuestro despacho, el despacho del señor fiscal de la Nación, mediante sendas disposiciones, la número 14, la número 18, que han desestimado en la carpeta fiscal pedidos similares de nulidad y de exclusión de esta pericia fonético-acústico, también se ha dispuesto en dichas disposiciones que se le exhorte a la defensa técnica, que se le exhorte al señor Flores Ancachi que no presente pedidos reiterativos, que guarde la debida compostura también en sus escritos
porque en realidad se tratan de pedidos que han sido reiteradamente presentados y resueltos oportunamente. Por lo tanto, señor juez, solicitamos que se declare la improcedencia de esta tercera solicitud de tutela de derechos, ¿no? Gracias, doctor. Doctor Malki tiene el uso de la palabra por 5 minutos para su réplica. Bien, muchas gracias, señor magistrado. Magistrado, primero quisiera encuadrarnos en lo que ha resaltado más el Ministerio Público, en que supuestamente habríamos hecho 3 pedidos sobre lo mismo. Debo partir, señor magistrado, en que son hechos muy distintos y distantes. En el primer pedido de tutela solicitamos que no se realice este peritaje. En nuestro segundo pedido, como también lo indicó el representante del Ministerio Público, observamos la instalación de mesa de trabajo. Ahora, ¿qué nos dice el señor magistrado? Y le dio lectura el Ministerio Público en la resolución emitida por su despacho, la resolución número 2 del 23 de enero de 2024, específicamente, en el séptimo considerando, indica que la finalidad de la tutela de derecho planteada es la exclusión de material que contiene el reportaje, pues de ser usado para la homologación de voz vulneraría las normas. Manual de evidencia del Ministerio, guía de análisis. Ante ello, de acuerdo a los alcances del Acuerdo Plenario 4/2010, la tutela de derechos es un mecanismo eficaz tendiente al restablecimiento del status quo de los derechos vulnerados, que encuentra regulación expresa en el Código Procesal Penal, el mismo que debe servir única y exclusivamente cuando haya una infracción ya consumada de los derechos que asista el imputado, lo cual no ocurría en ese momento, porque todavía no estaba el peritaje. Ahora, no se puede decir que se habla de lo mismo, porque cuando presentamos estos peritajes, no se contaba con este informe pericial del cual estamos pidiendo su exclusión. Entonces, no podemos tratar de confundir, porque no pueden ser los mismos pedidos, y su propio despacho indicó que no se iba a pronunciar y nos declaraba improcedente porque todavía no se había consumado. No se había consumado porque no se había elaborado el peritaje. Ahora sí ya se consumó, señor magistrado, está este peritaje, el cual desde nuestro punto de vista vulnera pues los derechos fundamentales de mi patrocinado. Y esta defensa, señor magistrado, ha basado su debate en 2 aspectos, aunque por un lado es irregular y por otro lado es ilegal. ¿Irregular por qué? Porque no ha preservado la guía, no ha hecho caso a la casación, no se tiene la fuente original, e ilegal cuando nos hemos referido pues tanto a la cadena de custodia, ¿no? Y también, pues, señor magistrado, porque el Ministerio Público pide homologación de voz y le entrega un peritaje fonético acústico. O sea, hemos adecuado nuestra disposición a 2 vertientes, no solamente a un hecho ilegal, sino también irregular, que en sí es la parte fundamental de nuestra exposición. Entonces, por lo expuesto, señor magistrado, y reiterando de que no se puede pues violentar de esta manera y pretender solamente ver la tonalidad de la voz, si es que es similar. Y también debemos indicar acá, señor magistrado, que la conclusión pues que indica este peritaje es que hay una probabilidad de que sea la voz. No asevera, no asegura que sea la voz del señor Flores Ancachi, como sí lo hace en otros informes periciales, del cual todos tenemos conocimiento. Ejemplo de ello, pues el peritaje que se tuvo en el proceso seguido contra el señor Martín Vizcarra, entre otros. Ellos llegan a una conclusión si es que le corresponde. Acá solamente indican que hay una alta probabilidad. Un 50% más 1 podría interpretarse posiblemente, pero no da una certeza. Pero más allá de ello, señor magistrado, para nosotros, lo que es importante es si es que se va a sentar precedente en su despacho de que se puede realizar una pericia de homologación de voz sin contar con el archivo original, fuente original o espejo, usted mismo dijo que no se podía. Y acá está el representante del Ministerio Público. ¿Se cuenta con el archivo original? No. ¿Se cuenta con la copia del archivo original? No. Lo único que se cuenta es con un fragmento de un audio que no se sabe dónde se editó, no se sabe dónde se elaboró,
No se conoce dónde se elaboró ese audio. No se conoce cuándo se elaboró. Eso es lo que se tiene que dejar el presidente, señor magistrado, usted como alto funcionario. Y en este momento, pues si bien es cierto, es un congresista, pero este precedente podría pues marcar y desencadenar de que con la aparición de un audio de no se sabe dónde, no se investigue cómo se elaboró, solamente basta de que haya supuestas similitudes en la tonificación de voz para pretender pues armar este tipo de peritaje sin valorar lo que ya sentó precedente la casación 1251-2019, la guía para peritajes. Eso es lo que, señor magistrado, le solicitamos a usted, tome en cuenta ello y resuelva fundado nuestro requerimiento, que como reiteramos, es muy distinto al primero y al segundo, porque son hechos distintos. No había en ese momento el peritaje, en este momento estamos cuestionando y pidiendo su exclusión. Gracias, señor magistrado. Gracias. Doctor Germaná tiene la palabra por 5 minutos también. Muchas gracias, señor magistrado. En realidad, no, el Ministerio Público considera que si lo que la defensa sigue cuestionando es la producción de esta pericia, esta informe pericial, consideramos que en todo caso es en la etapa intermedia del proceso, porque ahí se puede abatir la pertinencia de esta prueba ofrecida y en todo caso en la etapa de juicio se va a ver su valor probatorio. Porque si lo que se cuestiona es la ilegalidad de la misma, lo que tendría que acreditarse vía tutela para lograr su exclusión, su nulidad, es que este material probatorio ha sido obtenido ilícitamente. Eso es lo que dice el acuerdo 4 del 2010, que incluso la defensa lo ha señalado, ¿no? Como digo, prueba irregular, prueba ilícita son dos conceptos distintos, pero, señor magistrado, yo tengo acá en mi mano las 3 actas de la mesa de trabajo, las actas que en su escrito de tu solicitud de tutela de derechos, la defensa en este momento dice que él ha cuestionado, él hizo las observaciones, etc. El acta del día 6 de marzo del 2024, donde estuvo presente el señor abogado defensor Juan Alfonso Malqui Labarrera, con cal número tal, señaló, el abogado defensor indicó, entre comillas, conforme está lacrado con su respectiva cadena de custodia. Sin embargo, hace un momento hizo algunas observaciones de que la cadena estaba mal llevada, el sobre estaba roto, deslacrado, etc. A continuación dice, posteriormente se presentan las muestras indubitadas, que son las muestras del señor Flores Ancashi, la muestra indubitada conformada por 5 sobres, cada una con su respectiva cadena de custodia, por lo que el perito de parte y el abogado defensor, ambos indican conforme. Este es el acta del día 6. En el acta del día, en esa misma acta, y acá es donde parece que viene la confusión del señor abogado de la defensa, se señala que en el acta de fecha 7 es donde se hace mención, en donde también el señor abogado de la defensa mostró su conformidad, no hizo ninguna observación, ninguna de las que está haciendo en este momento, y el perito oficial del Ministerio Público argumentó lo siguiente, y lo dejó en el acta firmada por el señor Malqui Labarrera. Respecto al punto 4, reiteró que ya lo había hecho en el acta de fecha 6, se sostiene que el objeto pericial encomendado a los peritos oficiales del Ministerio Público se basa únicamente en una pericia de homologación de voz, mas no de verificación de autenticidad, metadata y fuente primigenia de los audios objeto de estudio. Señor, acá, señor magistrado, igual en el acta de fecha 10 de abril, que también la tengo acá, en donde la defensa tampoco hizo observación alguna, igual estuvo presente el abogado defensor, el doctor Malqui Labarrera, tampoco hizo observación alguna, ahora las está haciendo, porque ya está otro estadio procesal, ya esta investigación ya está en sede del Congreso, tampoco dejó observación alguna, más bien el perito nuevamente reiteró que se trataba de una pericia de homologación de voz, que no se trataba de una, como he mencionado, de un peritaje de verificación de autenticidad, metadata y fuente primigenia,
¿Por qué? Porque en la guía de homologación a la que el señor Malqui está haciendo referencia varias veces, 6.2, reglas y recomendaciones, dice, en el área de fonética y acústica forense, no se realizan pericias de análisis digital referidas a autenticidad, edición, autenticación, manipulación, etcétera, de audios y videos. Señor magistrado, ya para terminar, nuevamente, no se trata de la pericia que encomendó el Ministerio Público era una pericia de homologación de voz. No estamos hablando de la autenticidad de la fuente. Eso es todo, señor juez. Sí, magistrado, solamente, si me permite, 2 segundos. A fojos 19 de nuestro escrito está la observación a la cual hemos hecho mención y parece que no lo ubicó el representante del Ministerio Público. Focas 19, en el punto 3, en la cadena de custodia se aprecia pues que el fiscal adjunto no, pero recibió lo que hemos indicado, lo cual está pues firmado por mi persona, ¿no? Es a focas 19 del escrito que presentamos. Ya. Gracias, doctor. Muy amable, señor magistrado. Gracias. Doctor Guimaná, ¿es posible que nos envíen la carpeta, por favor, para mirar esas actas? La carpeta digitalizada, señor juez, Sí, correcto. pero consta de, ¿cuántos somos? De 15 tomos, señor juez, no sé. No, quiero esa. No, la de la pericia, donde están las actas que usted acaba de mencionar. Ah, sí, es posible, señor juez. Eso nada más, esa parte. Ya, estaremos remitiéndolo a la brevedad posible. Las noticias y las disposiciones en todo caso, que mediante el cual se dispuso pues esta pericia de homologación y las tres actas a las que he hecho referencia de las mesas de trabajo, que son las actas de fecha 6, 7 de marzo y 10 de abril, me parece. Sí, todo lo vinculado con el trabajo de la pericia. Perfecto, señor juez. Gracias. Siendo las 15:51, habiendo escuchado los argumentos de la defensa, que mediante una tutela de derecho solicita se declare fundada esta a favor de su patrocinado, el señor Flores Sancachi, respecto de una pericia de forense fonética, una pericia de voz. Estamos solicitando la exclusión de la pericia fonético. Hizo exclusión, y los argumentos de la fiscalía que sostienen que ya se ha hecho el mismo pedido y que debe ser declarada improcedente. Siendo las 15:51, se concluye la presente audiencia, se le va a pedir la resolución comunicada a sus casillas electrónicas. Gracias, hasta luego. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.